Listo, buenas noches chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la séptima clase de Cátedra Iberoamericana de Emprendimiento y Empresarismo. Espero que estén ya todos en casa o estén desde el lugar donde se estén laborando o en cualquier lugar estén viendo esta presentación. Eh, Espero que también estén muy bien sus familias. El día de hoy, en esta séptima clase, vamos a abordar otro tema que tiene que ver con emprendimiento y empresarismo. Ese tema que les va a ayudar a continuar con la actividad número 7, que es es la última actividad de este curso. Recuerden que esa actividad tienen plazo de presentarla hasta el 6 de junio, es decir, faltan todavía 3 días para la presentación. Es la actividad que está al final de la unidad 2. Entonces, chicos, no se les olvide presentar, es la última actividad, es también la actividad que más vale el 40% de la materia. Entonces, les hago un recorderis aquí para que presenten esta actividad a más tardar el 6. No hay más plazo para ampliarlo, es el plazo límite. De pronto otras actividades se ampliaron, pero ya este es el plazo límite. Entonces, chicos, para los que estén aquí conectaditos, entonces ya saben, este es el plazo límite para este. Es la actividad número 7 que vamos a hablar acerca de las fuentes de financiamiento. Entonces, seguimos con el tema, vamos a entrar ya en el tema. Ya ustedes a lo largo del semestre, bueno, de las clases del curso, hemos hablado acerca de las problemáticas que han encontrado en los lugares, han hablado y han trabajado acerca de esas ideas de negocio que tienen para darle solución a esas problemáticas. Hemos visto el lienzo Canvas, es decir, cómo vamos a estructurar esa idea de negocio, esa parte. Buenas noches para los que van llegando, voy leyendo sus comentarios de todos modos. Hemos hablado de todas esas estrategias, cómo establecer los objetivos, de ver el estudio de mercado para definir a qué mercado vamos a enfocarnos, cuál es ese segmento principal el que en el que vamos a trabajar, pero no hemos hablado acerca de cómo vamos a financiar ese emprendimiento, esa idea que nosotros tenemos de dónde vamos a conseguir el dinero para que esa idea de negocio se materialice, porque eso es lo más importante para que nosotros materialicemos el negocio. Bueno, es una de las cosas más importantes aparte de tener ese centro. Entonces, para nosotros conocer qué fuente de financiación o de dónde vamos a sacar ese dinero, para materializar ese negocio, para ejecutar esa idea de emprendimiento, nosotros primero debemos conocer cuál es ese objetivo. Debemos concentrarnos en tener claro cuáles son esas metas. Debemos identificar cuáles son esos pasos para alcanzar las metas, cuáles son esos recursos, quiénes nos van a acompañar. Ahí todo lo que veíamos en el lienzo Canva, quiénes van a ser nuestros aliados. Entonces, uno de los aliados son esos aliados en la parte financiera y que nos van a ayudar en esa parte de las fuentes de financiación. Pero para tener en cuenta esas fuentes de financiación, nosotros tenemos que tener claro primero, por ejemplo, el monto, tener claro el plazo de financiamiento requerido, tener en cuenta las monedas en las que vamos a trabajar, si vamos a trabajar solo en pesos colombianos, si vamos a tener de pronto un cambio de TRM con dólar o con un euro. Entonces, ¿cuáles son esos ajustes? ¿Cuáles son esas fluctuaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para que nuestro negocio no se vea afectado por los cambios de las divisas? También hay que tener en cuenta los flujos de amortización.
que es toda esa pérdida de valor que tienen los equipos, las herramientas, todos esos pasivos que tenemos a lo largo del tiempo. También tenemos que tener en cuenta esos niveles de riesgo crediticio, estoy nombrando todo lo que está listado aquí, los costos transaccionales, es decir, qué impuestos vamos a tener, qué cobros vamos a tener por todos esos movimientos bancarios. También si existen programas de financiamiento para cada una de esas empresas, de esos emprendimientos que nosotros vamos a hacer. Y si el sistema financiero está disponible para afrontar esos endeudamientos. Recuerden que, por ejemplo, en la pandemia, los créditos se vieron afectados totalmente. Las empresas necesitaban que las apalancaran financieramente, pero los bancos estaban muy restringidos. Entonces hay que ver en qué situaciones vamos a estar. Entonces, si de verdad el país o más bien el sistema financiero está disponible, está dispuesto para apalancar a los emprendedores, o de verdad hay una recesión y hay que quedarnos quietos. Entonces hay que determinar esas partes. Entonces, después de conocer eso, nosotros tenemos que identificar cuál es la fuente de financiación más adecuada para nuestro emprendimiento. No todas las fuentes le aplican a todos los emprendimientos. Hay unas que le aplican más y mejor a otras, ya sea por el monto, ya sea por la naturaleza, ya sea por de pronto los intereses que cobren. Entonces ahí nosotros tenemos que decir, y por eso vamos a ver cuáles son las fuentes de financiación que vamos a estudiar o vamos a trabajar en esta clase, y que ustedes también van a trabajar para la actividad número 7, que el plazo máximo para presentarla es el 6 de junio, es decir, faltan 3 días para que se venza el plazo para presentar. Ese es el plazo máximo. Muchas buenas noches para todos los que van llegando y no he saludado. Yo les voy leyendo sus comentarios y sus saludos. Entonces, la primera fuente de financiación son las 3 F. Family, Friends, and Fools. Entonces, son los más conocidos, los que se traducen en amigos, familias y conocidos. Eso se traduce así. Entonces, es la fuente de inversión, esa fuente de financiamiento, perdón, más común y a la que recurren la mayoría de los emprendedores. Es la primera fuente a la que recurren los emprendedores por ser ese círculo más cercano, porque nosotros nos enfocamos o primero vamos a donde las personas que nos conocen, que creen en nuestras ideas, que confían en nosotros. Entonces, es una de las fuentes a las que primero recurrimos, es una de las más subestimadas en el mercado, debido a que nosotros recurrimos a eso principalmente, pero a veces nuestro emprendimiento requiere más cantidad de inversión y quizás nuestras familias, nuestros amigos o nuestros conocidos no tienen esa cantidad de dinero para poder solventar el negocio. Entonces, esa primera fuente de financiamiento, esos amigos cercanos, esos familiares, las personas que nosotros conocemos, son inversores también no profesionales, no tienen que conocer del tema, tú los convences, les hablas, les dices, y después de que tú los convenzas, esas personas te dan el dinero para que tú emprendas. Se mueven también por esos lazos afectivos, por el querer, por la amistad de las personas, por la relación. Un papá apoya más a los hijos, o quizás los hermanos, los tíos. Entonces, ahí también. También su decisión se basa en un criterio de confianza, como les decía, esas personas aportan ahí, es por la confianza que le tienen a la persona. ¿Qué ventajas tiene este tipo de fuente de financiación? Es que no va sujeto a ninguna condición a veces,
Por ejemplo, ellos no te dicen, no, me tienes que entregar unos intereses por haberte prestado el dinero. Tú decides si se los quieres entregar, o sea, llegan a un acuerdo, no es algo legal que quede ahí, es un mutuo acuerdo entre ustedes. De pronto no hay un plazo que te diga, aquí tampoco hay un acuerdo de un plazo, o sea, algo escrito legal, no, eso es también un mutuo acuerdo. Eso otorga como mucha libertad a esa fuente de financiamiento. No hay tanto papeleo, no hay tantas cosas, es la confianza. También es muy fácil, es mucho más fácil obtener esta fuente de financiamiento en comparación a otras que tienes que llenar papeleos, que tienes que mostrar información financiera, que tienes que tener rentabilidad, todas esas cosas que cuando vamos al banco nos solicitan. Esas son otras fuentes que vamos a ver ahora. Entonces es mucho más fácil, no hay mucho papeleo para requerir esta fuente de financiación. ¿Qué desventaja puede haber en esta fuente de financiamiento? Es que de pronto, como les dije ahorita, lo que te van a prestar no es suficiente para tu negocio, entonces no es la adecuada para tu negocio. Si tú requieres más dinero, tendrías que acudir a otra fuente de financiamiento. Y también, por lo general, cuando la familia te solicita o te dice que sí te va a prestar el dinero, sí te lo va a dar, ellos a veces piden, no requieren intereses ni nada de eso, pero a veces piden una participación en el negocio. Y como dicen por ahí, no es muy bueno mezclar negocios con familia. Entonces, después si se tienen parámetros claros, sí, pero a veces no es muy bueno tener eso para de pronto si pasa algo, no llegar a discordias, entonces es mejor evitar esos conflictos. Entonces, pero es una buena opción. Esa es la primera fuente de financiamiento que nosotros podemos acudir, es una de las más comunes a la que nosotros vamos. La segunda fuente de financiamiento es el financiamiento gubernamental. Esos son todos esos programas que apoyan a las ideas emprendedoras con subsidios públicos por medio de esas diferentes entidades, instituciones que impulsan los proyectos. Esas instituciones se encargan de revisar los proyectos, de recepcionarlos, de evaluarlos, de hacer una minuciosa como división o una minuciosa también calificación de cada uno de esos proyectos para poder acceder a las ayudas. No a todo el mundo se le da esas ayudas, entonces siempre hay una rigurosidad en el estudio de los proyectos. Esta iniciativa, o más bien esta fuente de financiamiento, tiene como objetivo promover ese desarrollo de iniciativas de emprendedores, personas que no tienen acceso. Entonces, aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, el Fondo Emprender, tenemos, por ejemplo, Tecnoparques, que es del SENA, que está ahí abajito, que la idea es que ellos aceleren proyectos de prototipos, de tecnología, de cosas electrónicas, de telecomunicaciones, de diseño, de ingeniería, de biotecnología, de nanotecnología, todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con tecnología. Tecnoparques con SENA se encargan de impulsar esos emprendimientos. También está Impulsa, que es una institución del Estado que tiene como objetivo ese, apoyar esas iniciativas de negocio de manera rápida y rentable. Cualquier tipo de negocio, ellos no se encargan de tecnología, nada, no dividen nada, cualquier tipo de negocio. Entonces, una recomendación para los emprendedores, para los que están aquí con sus ideas, pueden llegar a Impulsa. También está, por ejemplo, apps.co, es una iniciativa también del Ministerio de Tecnología de las TIC de Colombia, aquí para potenciar para financiar esos negocios también de tecnología y la comunicación. Pues si se están dando cuenta, la tecnología está en full auge.
y están apoyando muchos proyectos, debemos ir avanzando, entonces la idea es que también esté así. También está Ruta N, que es de la Alcaldía de Medellín, Cultura E, que es la Alcaldía de Medellín, y cada una de las alcaldías tienen sus proyectos para financiar los emprendimientos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es acceder a las páginas web de cada una de estas, de Emprender, de Impulsa, de Tecnoparque, de las alcaldías. Cada una de las alcaldías tienen ahí en sus secciones los lugares para buscar esos fondos para los emprendedores. Entonces, la idea es, dice, también depende del tipo de emprendimiento que se tiene para este tipo de financiación familiar, exactamente, como el día Yerlis, no todos los emprendimientos aplican para la fuente de financiamiento familiar, no aplica para todos los emprendimientos, entonces hay que ver eso. ¿Qué ventajas tiene? Que, ¿cómo es que se llama? No siempre que la fuente de financiamiento gubernamental no solo da dinero, también te da tecnología, te da lugar, o sea, te da planta física, te da cosas te da equipos, enseres para desarrollar tu emprendimiento. También cuando te dan un préstamo, a veces te lo dan con un interés bajísimo o quizás no te cobra interés, eso es lo bueno, pero como desventaja que tiene que la aprobación de esos proyectos es muy larga, es muy tediosa, y si nosotros queremos lanzar un emprendimiento de manera rápida, entonces quizás eso no le va a servir a nuestro emprendimiento. Y por otra parte, recordemos que hay una situación muy difícil que pasa en nuestro país, que es la corrupción y que son también los sobornos y todo eso. Entonces, esto también sucede en algunos casos en estas partes. Entonces, quizás en esas entidades, algunas personas paguen un soborno, paguen un dinero para que su proyecto se apruebe, o otras personas paguen para otros, entonces, porque esos proyectos les van a servir a ellos. Entonces, la idea es que nosotros seamos muy transparentes, y es una de las ventajas de eso, que quizás nuestro proyecto no salga rápidamente porque están prefiriendo a otros por quizás algún soborno o alguna corrupción, que esperamos que eso no pase. Entonces, la tercera fuente de financiamiento es el banco comercial. El banco comercial es también una fuente de financiamiento muy tradicional, aparte también de familia, de amigos y de conocidos. Esta es como la segunda fuente de financiamiento a la que nosotros recurrimos. Nosotros recurrimos a los bancos para que los bancos nos presten dinero y nosotros podamos desarrollar nuestros emprendimientos. Hay unos bancos que tienen programas para emprendedores. Entonces, por ejemplo, está Bancolombia con Plan Semilla. Hay otros que son como, por ejemplo, Bancomeva o Banprocredit. Todas esas, cada uno, hay unos que tienen como, ¿cómo se llama? Como ahorros y todo eso. Entonces, esa banca comercial, es decir, la banca comercial, es la que nosotros recurrimos para hacer esos préstamos. ¿Qué ventajas tiene esta banca comercial? La ventaja que nosotros tenemos con el banco comercial es que el banco comercial, o sea, todos los bancos, es decir, todos los bancos, recuerden que el banco comercial se diferencia de los otros bancos que son de primer y segundo piso, que es como por ejemplo el Banco de la República, que el Banco de la República no le presta a las personas directamente, sino que les presta a esas entidades, a esos bancos, a esos bancos comerciales. Entonces nosotros vamos a los bancos comerciales. ¿Qué ventajas tiene? Que, ¿cómo es que se llama? Que nos pueden prestar créditos muy altos, que nosotros, dependiendo de nuestra historia crediticia, y nos pueden prestar muchas más cantidades
más grandes que nuestra familia, dependiendo de la capacidad de nosotros, dependiendo de la capacidad de pago, de endeudamiento que nosotros tenemos. También, ¿qué más? ¿Cómo es que se llama? Pueden destinarse a cualquier idea de emprendimiento, entonces también es importante. Pero ¿qué tiene algo de negativo? Ahí dice Carolina Herrera, exactamente, ha mencionado los intereses. Los intereses son demasiado altos en comparación con otras opciones, entonces vamos a estar prestando o más bien pagando mucho más de lo que nosotros prestamos. Entonces hay que tener en cuenta cómo va a ser el crédito, en qué banco, porque no todos tienen las mismas tasas, entonces hay que evaluar todas las opciones en la banca comercial. También qué desventaja hay, que si nosotros no tenemos con qué pagar, el banco viene y coge nuestras propiedades y no las puede embargar. Entonces nos pueden quitar lo que nosotros tenemos ahí, que nuestra casa, nuestros muebles, tal cosa, si nosotros no pagamos esa deuda. Entonces hay que tener en cuenta y hay que planificar lo que vamos a hacer si vamos a prestar dinero en la banca comercial, es decir, en los bancos cualquiera. La otra fuente de financiamiento es el capital privado. Entonces, aquí es cuando las personas individuales, personas o empresas privadas encuentran o buscan empresas ya consolidadas con al menos, por ejemplo, 4 o 5 años para inyectarle capital y poder crecer, hacer ese crecimiento mucho más agresivo, que sea mucho más rápido. La idea, la idea es que ellos lo que buscan es que como el crecimiento sea rápido, también sus rendimientos sean un poco más altos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Yo te invierto en este negocio, en este emprendimiento, que ya tú lo has materializado, ya tú lo tienes desde hace rato, pero quizás esté ahí dormidito, esté ahí sin avanzar. Entonces, lo que hacen ellos es inyectarle, pero ellos le inyectan, pero el 40% aproximadamente de las ganancias son para ellos. Entonces, es lo que ellos buscan ahí. ¿Qué también buscan ellos? Que la internacionalización de los negocios, que no solo crezca a nivel local, sino que crezca a nivel internacional, expandir el negocio. Entonces, esa es una también de las ideas principales que tienen estas fuentes de financiamiento, que es el capital privado. Buenas noches para los que van llegando, los voy saludando, voy viendo sus saludos. Una de las opciones que están aquí, esta es Hookbox, es una de las empresas, o más bien una agrupación de, ¿cómo es que se llama? De capitalistas privados, es decir, de personas que tienen dinero, personas normales que tienen dinero, o de empresas privadas que tienen dinero y quieren invertir en diferentes empresas. Está también la Alianza del Pacífico, que es una alianza que tenemos con diferentes países y que buscan que el mercado se expanda, que las estrategias de mercadeo, que todos esos productos y servicios se trabajen y se comercialicen entre ellos con menos aranceles, sin ninguna restricción, que haya más oportunidades. Hace poco tuvimos una conferencia que lideramos con el presidente de la Cámara del Pacífico, una persona de Perú o de Chile. Él dio una conferencia y nos dijo, hay muchas oportunidades para abrir mercado.
aquí. Entonces, para ustedes que están trabajando en los emprendimientos, pueden lanzarse en ello. Hay mucha oportunidad para exportar frutas, exportar productos. Entonces, solamente, él dice, no tienes que tener muchas cosas, solamente es hablar a la Alianza del Pacífico, llenar una documentación y pues tener todo al día, todo en regla, y ellos ya te permiten exportar a esos países a los que hacen parte una alianza del Pacífico. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan ese conocimiento porque muchas personas quieren exportar los productos aquí en Colombia y esa es una oportunidad muy grande. Entonces, el presidente de la Alianza del Pacífico, que es la máxima autoridad ahí, nos comentó eso. Cualquier cosa, si ustedes quieren contactarlo también, me pueden escribir por el chat de la clase y yo les doy el contacto de la persona y de su asistente y todo eso. ¿Listo? Entonces, esa es la cuarta. Y la quinta fuente de financiamiento es el capital de riesgo o venture risk. Entonces, esos son los fondos de inversión que gestionan el dinero de los inversores que buscan el capital privado. O sea, hace parte de la inversión del capital privado, pero esta diferencia del anterior, que busca invertir en empresas ya consolidadas, en empresas que ya tengan 5 años, el capital de riesgo busca invertir en empresas que apenas están incursionándose. Entonces, aquí hay un riesgo mucho más elevado. Pero recuerden que esto es algo financiero, que cuando nosotros tenemos mayor riesgo, también vamos a tener mayores ganancias en caso de que prospere ese negocio. Cuando nosotros invertimos en algo con menor riesgo, vamos a tener menos ganancia. Por eso, por ejemplo, los CDTs tienes menos ganancia. Otros fondos como Fondo Nacional del Ahorro, como está ahí la plata segura, no vas a tener muchos intereses, mucha rentabilidad. Pero con otros fondos de inversión en los que tienes más riesgo, ahí vas a tener mucho más inversión. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta. Ya vamos a la mitad de las fuentes de financiamiento. Voy aquí a leer un poco los comentarios que me están aquí hablando los chicos. Entonces, Sara pregunta, profe, por favor, ¿serías tan amable de explicarme sobre la actividad 7? No tengo muy claro qué tienes que hacer. Ok. ¿Qué tienes que hacer en la actividad 7, Sarita y todos los aquí presentes? Recuerden que el plazo máximo de la actividad 7 es el 6, es decir, faltan 3 días. ¿Qué tienes que hacer, Sarita? Entonces, tienes que hacer una infografía acerca de todas estas fuentes de financiamiento que estoy explicando. Son 10 fuentes de financiamiento y vas a elegir también de esas fuentes de financiamiento que vas a decir cuál es la que más le conviene a tu negocio. Entonces lo vas a hacer como una infografía, estilo bien bonita con los dibujos. Recuerden que la infografía no trae muchas palabras, trae mucho más dibujos, herramientas, eso se llama como, sí, dibujos y todas, y gráficas. Exactamente. Sí, pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo ¿cómo es que se llama? En la herramienta que dice ahí. Pueden hacerlo en PowerPoint, en Word, como ustedes les parezca más fácil. Pero recuerden que es una infografía, no es un mapa mental, no es un cuadro hipnótico, no es nada de eso, es una infografía. Entonces, quizás la recomendación es hacerlo en el programa que dice porque es un programa para hacer infografía. Pero si a ustedes les parece mucho más fácil Canva u otro y ese le permite hacer infografía bien bonita, entonces, así tal cual, entonces tienen que presentarlo. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Entonces, continúo.
Sexta fuente de financiamiento. La sexta fuente de financiamiento son los concursos, que son esas convocatorias que están hechas. Sí. No, pueden hacerlas con estas también. Pueden hacerlas con esta. No se preocupe. O con las que están ahí también. Es que hay muchas fuentes y la información también es mucho más amplia. Sí, es en grupo, también es en grupo. Si ustedes hicieron el otro en grupo, pueden hacerlo en grupo. Si hicieron las demás actividades individual, y su negocio siempre ha sido individual, entonces continúa individual, no hay ningún problema. Entonces la sexta son los concursos y las convocatorias que son hechas por empresas privadas o por empresas públicas que desean contribuir a los emprendedores con dinero, también con equipos. Entonces es muy importante, impulsan a los estudiantes, a los emprendedores, a esos emprendedores emergentes. Entonces es importante, ahí en esos concursos evalúan muchas cosas, es mucho más rápido que los apoyos gubernamentales. Entonces ahí son muy buenos esos concursos. Estos tipos de concursos representan esa oportunidad para obtener esos recursos económicos sin mayores restricciones. Es presentar, ganaste, evaluaron, eligieron y te lo ganaste. Listo, no tienes que tener muchos papeleos. También le dan mucha visibilidad más rápida a tu proyecto, porque en ese concurso van a estar muchas personas y van a dar a conocer esos proyectos, entonces te vas a conocer mucho más. ¿Qué desventaja tiene? Que de pronto no hay un medio claro, no hay como condiciones muy claras para validar si tu negocio es muy bueno o no. Entonces hay que tener claro qué vamos a escoger. La séptima fuente de financiamiento se llama crowdfunding. Es como se llama, recoger dinero como de una fundación, o más bien recolectar dinero de diferentes personas, algo así. Entonces, es un financiamiento colectivo. Entonces, ahí se obtiene dinero desde diferentes plataformas digitales que se han creado para cada uno de los emprendimientos. Entonces, aquí los distintos emprendedores suben su proyecto, presentan su proyecto en las plataformas y los usuarios empiezan a realizar aportes a los proyectos que más les gustan. Entonces hacen una plataforma digital, la socializan con mucho más personas para que las personas voten por esos proyectos y además de votar, den dinero a cada uno de esos proyectos y ahí las personas se van ¿cómo que se llama? Capitalizando. Entonces ese capital ya es de esas personas, no se la devuelven a nadie. Las personas aportan por voluntad y también las personas obtienen lo que ellos quieren. Dice, la fuente de financiamiento, profe, puedo las que estén en mi alcance, las que están en mi región, serían exactamente, las que estén a tu alcance, la que le aplique a tu negocio, Sarita. Si es familia, si de pronto en la alcaldía de donde tú estás hay algún fondo de emprendimiento o SENA, tienes que investigar en las páginas de ellos. También buscar, por ejemplo, crowdfunding puede ser una buena idea porque no es algo de nadie. Tú puedes crear una página web, puedes mandarla a muchas personas y socializar tu negocio y las personas van aportando ahí. ¿Listo? Entonces ahí es importante esa fuente de financiamiento. Hay otra fuente de financiamiento que se llama crowdlending, que es una variante de crowdfunding en la que también se recolectan apoyos de diferentes personas en masa, en página web también, pero en este caso, en comparación con la de crowdfunding, que el dinero es tuyo, las personas te dan el dinero y las personas no te piden nada a cambio, te lo dan
por voluntad. Listo, estudio, te regalaron ese dinero. Tú verás qué haces con ese dinero, si emprendes, si no emprendes o lo que sea. Ese dinero es tuyo. La idea es que tú hagas el emprendimiento. En esta parte de crowdlending, las personas sí requieren que tú les brindes, ¿cómo es que se llama? Le generes intereses, le generes ganancias a esas personas. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que generarle ganancias a esas personas que nos están aportando dinero. Entonces esas personas tienes que tenerlas en cuenta allí, tienes que, ¿cómo es que se llama? Materializarles ese aporte que ellos te dieron y devolvérselo. Entonces, eso es como lo que te pide. Y quizás una desventaja de estas dos fuentes de financiamiento es que por más que recolectemos dinero, te den ese dinero, no se alcance a recolectar el dinero que se requiere para ese emprendimiento. Entonces, una desventaja ahí. Y las últimas dos formas, ya en un minutito, son los ángeles inversionistas, que son esas personas que les gusta o esas entidades que les gusta apoyar los emprendimientos y que le aportan capital a las empresas que están surgiendo, pero además de aportarle capital y de requerir que tú les des también esa parte les generes también ingresos a ellos, esas personas también te aportan formación, te aportan en la parte de capacitación, en la parte académica, en la parte de conocimiento. Entonces te dan las dos cosas, te dan dinero y te dan conocimiento, pero tú les tienes que dar a ellos una parte también de sus ganancias. Entonces, ellos que buscan el retorno, al contrario, en contraprestación a todo ese aporte financiero y académico que están dando. Y por último, están las incubadoras y están las aceleradoras que esas fuentes de financiamiento tienen como objetivo darle a las empresas también dinero, pero dependiendo de el estado en el que están. Entonces, las incubadoras se lo dan a las empresas que apenas van a arrancar, a las empresas que apenas están naciendo, y las aceleradoras se la están dando a las empresas que ya nacieron, que ya establecieron su metodología, su plan, ya tienen cuál es su mercado, pero que todavía están ahí dormidas. Entonces, necesitan arrancar, necesitan despegar mucho más. Entonces, las aceleradoras, ¿qué le hacen? Le inyectan capital, le inyectan estructura, le definen su estructura financiera, su conocimiento de esas empresas para que despeguen y vayan a sus mercados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en las fuentes de financiamiento por el día de hoy. Recuerden la actividad número 7. Si ustedes están haciendo las actividades individual, si las están haciendo en grupo, porque va acorde a la fuente, al proyecto que están trabajando. Entonces, infografía, vamos a escoger todas, vamos a mostrar en la infografía todas las fuentes de financiamiento y también vamos a decir cuál es la mejor fuente para nuestro proyecto. Entonces, chicos, buenas noches, que tengan, que descansen. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves es la última clase y la actividad número 7 tiene plazo hasta el 6. Recuerden, no hay más plazo. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz noche.